Mañana tenemos el programa en la radio de la Hora Bautista. A partir de las 6 de la tarde hasta las 8. Y bueno, también quería decirles, hermanos, que busquen la página de nuestra iglesia. Después, si no saben cómo hacerlo, pregúntenle aquí al hermano Omar o Ramiro, los que saben. Y ¿qué tiene que hacerse? Adherirse, no sé. Seguidor. ¿Cómo es? Seguidor. Tienen que seguir. Y ahí va a poder ver muchas publicaciones, queremos poner más. Ahí hay algunas alabanzas de nuestra congregación. Nos gustaría estar sumando algunos testimonios, de eso estuve hablando ayer, de estar reuniéndonos y que cada uno pueda ir contando brevemente cómo llegó al Señor, cómo llegó aquí a la congregación. Y la recomendación, hermanos, mañana, si usted toma la publicidad de la radio, hay una que tiene mi foto, hay otra que estamos con el hermano Omar y Ramiro. Sería bueno que usted le envíe a todos sus contactos. Trabajo para todos los grupos. Y ya tenemos mucha gente que nos está siguiendo en estos primeros programas. Anoche entré en la página y una de las prédicas del lunes ya había alcanzado 834. ¿Son reproducciones o personas? Reproducciones y personas que reproducieron. 834, una prédica, y había otras de 600 y algo más, ¿no? O sea que para recién estar empezando eso está más que bien, me parece, ¿no? Amén. Había otra de 160, algo así, pero ya tenemos algunos números altos y queremos llegar a la gente con el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Y si usted escucha en la radio y en la página, yo no sé bien cómo es todo eso, pero póngale ahí bendiciones, un saludo, algo que gente vaya viendo, que nos están escuchando. Y hemos recibido ya saludos de Bolivia, de Uruguay, de otros lugares distantes. Y bueno, ahí estamos en esa misión, hermanos, de compartir la palabra de Dios. Así que ya la estamos preparando a Ceci para la presentación. Ella dice aquí la Hora Bautista, ya. Así que vamos a ir sumando voces de a poco. Y hay que orar por eso, hermano. Queremos que la gente conozca a Cristo como su Salvador a través del ministerio de la radio. Entonces, cualquier información que le falte, ahí hable principalmente con mi hermano Omar y Ramiro, que son los que más están acompañándonos en esta primera etapa. Así que queremos ser bendición. Y ahora quiero invitarles a abrir ahí en sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Apocalipsis, el capítulo 14. Y vamos a poner nuestra mirada allí en el versículo 13. Apocalipsis 14 y versículo 13. Dice la palabra de Dios: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos el contexto de este pasaje, entendemos que se refiere a creyentes que van a estar en el tiempo que nosotros conocemos como tribulación. Son los días donde estará reinando el anticristo en este mundo. No estamos lejos de esos días. Y entonces allí se va a desatar una gran persecución y muchos de estos creyentes que serán judíos morirán. Una de las clases de muerte que enseña la Biblia para ese tiempo será por decapitación, es decir, le cortarán la cabeza, ¿no? Pero el texto dice que pueden ser muy felices. Recién leyó el hermano ahí en Mateo la palabra bienaventurado, que significa muy felices, muy dichosos. Dice el texto, aquellos que mueren en el Señor.
Porque serán dichosos porque descansarán de sus aflicciones, se terminarán los sufrimientos y las persecuciones que padecerán en esos días. Y entonces ellos saldrán de esta vida para entrar en la presencia del Señor. Y allí en esa etapa, hermanos, ellos van a descansar de su trabajo y van a descansar de las obras que hicieron en esta vida por medio de la fe. Y como decimos, esto está hablando de personas que van a estar en los días de tribulación, no está hablando de la iglesia. Pero observen unas hojas antes en el capítulo 12 y el versículo 10, Apocalipsis 12, verso 10. Dice la palabra de Dios allí: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí está otro texto de gente que ama al Señor, de gente que milita en la fe, que va a pelear por la fe en esos días del anticristo, y dice que ellos menospreciaron sus vidas. No les importó morir, lo que les importó era mantenerse fiel al Señor. Seguidores de Cristo, dice el texto claramente que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hablando ya de cristianos de nuestro tiempo, el libro de Hebreos habla acerca de aquellos que militaban en la fe, que se transformaron en héroes de la fe y que dieron sus vidas conservando la fe. Lo que estamos diciendo con todo esto, que en el pasado, en los días que nos toca vivir a nosotros y en el futuro cercano, cuando esté el anticristo en la escena, siempre hubo hombres y mujeres, y habrá, que se mantuvieron fieles al Señor y estuvieron dispuestos a entregar sus vidas para no negar al Señor y honrar la fe que ellos tenían en Cristo. Entonces de eso se trata, hermanos. Dice el texto que ellos van a descansar de sus trabajos. Y anoche, al volver a repasar ese texto, yo me preguntaba, hay muchos cristianos de nuestro tiempo, no sé de qué trabajo van a descansar si no han hecho nada o muy poco para el Señor. Es decir, que seguirán descansando delante del Señor. Pero estos sí trabajaron, estos sí fueron perseguidos, estos sí fue gente sacrificada. Y estos sí, hermanos, cuando entren a la presencia del Señor, podrán exhibir como fruto de su fe obras de oro, de plata y piedras preciosas. ¿Recuerdan ustedes que en 1 Corintios, el capítulo 3, dice que las obras del cristiano serán probadas por fuego? Y dice que había obras que eran de oro, plata y piedras preciosas, pero habían otras clases de obras, dice Pablo a los Corintios, que eran de heno, madera y hojarasca. El heno es lo que conocemos como el pasto, y el pasto y las hojarascas, las hojas resecas principalmente, que nosotros vemos en el otoño cuando caen de los árboles, y la madera cuando pasa por el fuego va a quedar cenizas nada más. Pero el texto que hemos leído en primer lugar de Apocalipsis dice que aquellos van a descansar en el Señor, pero sus obras siguen con ellos. Eso quiere decir que las obras que ellos han hecho serán su escolta. Las obras que ellos han hecho en el servicio a Dios serán su carta de presentación delante del Señor, como siervos y como obreros. Pero no todos los hijos de Dios van a poder exhibir esa credencial de que fueron siervos y de que fueron obreros.
Y entonces, ¿qué obras nos escoltarán hasta la presencia del Señor? ¿Serán de oro, plata, piedras preciosas? ¿O llevaremos un montón de cenizas, que es lo que va a quedar de nuestras obras de heno, madera y hojarasca? Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que las obras siguen con ellos. Quiero llevarles ahora un momento al libro de Hebreos. Si pueden buscar ahí el capítulo 11 de Hebreos. No está muy lejos de Apocalipsis. Antes va a tener las cartas de Juan, las cartas de Pedro, Santiago, y después va a encontrar ahí Hebreos. Y observe lo que dice en el capítulo 11, versos 4 y 5. Ahí se nos mencionan dos hombres de la historia sobresalientes por su fe, por su servicio a Dios, por su entrega al Señor. El primero de ellos era Abel. Observe lo que dice la Biblia acerca de él. Hebreos 11, verso 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice que Abel ofreció excelente sacrificio. Nosotros recordamos cómo él se acercó a Dios, presentando allí un cordero sacrificado, usando sangre, reconociendo que él era pecador y que para acercarse a un Dios santo tenía que haber sangre de por medio. Pero Caín ofreció del fruto de la tierra, una tierra que estaba bajo maldición por causa del pecado. Y Dios miró con buenos ojos la ofrenda de Abel. Y dice aquí, siglos después se escribió este texto. Y dice que Abel alcanzó testimonio de que era justo. Cuando Dios miró a ese hombre, había evidencia que era un hombre que caminaba con Dios, que era un hombre de fe, que era un hombre fiel a Dios. Y cuando Dios lo vio a ver, rápidamente llegó a la conclusión, este hombre es justo. Y ahora termina el texto diciendo de que aún muerto Abel, dice, sus obras hablan por él, sus ofrendas, su obra habla por él. Quiere decir que Abel dejó para nosotros huellas de fe, huellas de servicio, huellas de compromiso con Dios. Abel caminó con Dios. Pero observa el versículo 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí tenemos otro hombre, otro militante de la fe, otro siervo que lo hizo en soledad, porque en la generación de Enoc, él vivió antes que Noé. Todo se estaba corrompiendo, todo el mundo abrazaba el pecado, todo el mundo amaba las tinieblas y las obras de las tinieblas. Pero dice Génesis 5, 22 y 24, dos veces dice que Enoc caminó con Dios. Cuando todo el mundo se inclinaba al pecado, Enoc se decidió a caminar con Dios. Y Dios lo que hizo es lo quitó de esta tierra. Esa es la palabra que usa acá, fue traspuesto para no ver muerte. Es decir, que Enoc no murió. Dios se lo llevó vivito con él. Así como Abel fue un hombre justo, así como Noé fue un hombre justo en su generación. La Biblia habla acerca de Enoc, que era un hombre justo, y Dios se lo llevó con él vivo. No conoció la muerte. Y ahora el detalle que yo no quiero que usted pierda. Otra vez en el versículo 5, en la parte final,
Dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios opinó sobre Abel, este hombre es justo y sus obras están con él. Dios opinó sobre Enoc, este hombre me ha agradado, me lo traigo conmigo. Dios es el que da testimonio. No son otros hermanos en la fe que solamente lo veían los domingos. No son los que escriben en la prensa religiosa. Esta es la opinión de Dios. Estos eran obreros, trabajadores, militantes de la fe, gente que tenían una vida comprometida, consagrada a Dios, caminaron con Dios. Sus obras siguen con ellos, aún muertos. Nos dejaron huellas de grandes obras que hicieron para Dios. Y ahora nos corresponde hablar un poco acerca de nuestro Señor Jesucristo. Observe un poquito ahora el Evangelio de Juan, el capítulo 5. El Evangelio de Juan, el capítulo 5. Y vamos a poner nuestra mirada en el verso 17. Evangelio de Juan, el capítulo 5 y versículo 17. Dice la palabra de Dios que Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto, hermano, es la cultura del cielo, la cultura del trabajo. Dice Jesús, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Él es mi ejemplo, yo sigo ese ejemplo. Pero en la iglesia de este siglo XXI ha ingresado una clase extraña o se está manifestando una clase extraña de cristianos. Son como los piqueteros, siempre reclaman, nunca trabajan. Y parece que hay muchos piqueteros de Cristo ahora. Y reclaman de ciertos privilegios y ciertas atenciones de las congregaciones, pero no trabajan para Dios. Y ahora Jesús planta la bandera y dice, yo trabajo porque mi Padre trabaja. Amén. Y si yo veo trabajar al Señor, yo debo imitar su ejemplo. Debo ser un obrero de Dios. Debo ser un trabajador en la obra de Dios. Pero mira ahora lo que dice Jesús en Juan capítulo 9. Juan, el capítulo 9, el versículo 4. Evangelio de Juan, el capítulo 9, el verso 4. Ya estaba Jesús por hacer un milagro de darle la vista a un hombre que había sido ciego. Y aparece este texto, mire. Dice Juan 9, verso 4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En estas palabras de Jesús hay todo un mensaje que necesitamos comprender. En primer lugar, nos había dicho, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y ahora Él nos dice aquí en el verso 4, me es necesario hacer las obras de mi Padre. Cuando usted da una lectura en Efesios capítulo 2 y versículo 10, dice allí que nosotros somos hechuras de Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo ahí revela que Dios ha preparado obras que nosotros tenemos que hacer. Todos tenemos que estar con las manos en la obra. En la obra de Dios. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Dice, me es necesario hacer las obras de mi Padre. Pablo dice, somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Y a esta altura del mensaje tenemos que ir preguntando, ¿cuáles son mis buenas obras? ¿Dónde están mis buenas obras? ¿Estoy
estoy en la obra. Porque ahora Jesús dice aquí en este texto, dice, es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Sabe que eso lo que significa? Que yo debo poner toda mi energía en la obra de Dios. Toda mi energía, no el desgano, no el cansancio, no la indiferencia. Debo poner mi principal energía en la obra de Dios. Debo poner mi entusiasmo. A veces me entusiasma la música del mundo. A veces me entusiasman ciertas actividades del mundo. ¿Cuándo va a aparecer nuestro entusiasmo por la obra de Dios? Es lo que Jesús está diciendo. Me es necesario hacer las obras de mi Padre. Me es necesario estar entusiasmado. Me es necesario estar animado. Me es necesario estar con energía en la obra de Dios. Algunos todavía no empezaron. Hay que empezar a trabajar en la obra de Dios. Tengo que involucrarme en la obra del Señor. Alguna vez la hemos dicho aquí, es la empresa más grande que existe en este mundo y no podemos perder ese privilegio. Hay que trabajar en la obra de Dios. Amén. Tenemos que estar, hermanos, en la obra de Dios. ¿Cuándo? A mí muchas veces escucho el discurso del presidente de este país. Desde que asumió hace 2 años y medio le escucho decir, vinimos a poner la Argentina de pie. Y cada vez que le escucho esa frase yo me pregunto, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Porque no se ve nada todavía. ¿No? Y a veces en la obra de Dios, hermano, ¿cuándo voy a empezar? Porque si todavía no empecé a hacer obra para Dios, para exaltar su nombre, honrar su nombre, glorificar su nombre, si no empecé, ya tengo que empezar, no tengo que empezar. Tengo que empezar a hacer obra. Y Jesús nos da una clave. Observe otra vez aquí Juan 9. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y ahora viene la clave. Dice, entre tanto que el día dura. Y ahora dije que nosotros necesitábamos entender este texto. ¿Y sabe qué significa mientras tanto el día dura? Que esas obras las tenemos que hacer mientras estamos vivos. A eso se refiere. Mientras estamos vivos, mientras estamos de pie, quiere decir que esta etapa que estamos, hermanos, es la etapa de trabajo para Dios. Estamos de día. El día tiene poca duración, tiene 24 horas. Nuestra vida es de poca duración. Nuestra vida es de poca duración. Ya tengo 60 años. Si estuviera bien de salud, ¿cuál sería mi expectativa de vida? ¿Llegaré a los 70? Con la salud como estoy, tengo menos expectativa. Hablaba con mi hermana esta semana y ella está haciendo un trabajo en una congregación y me dice, tengo que aprovechar. Dice, tengo 69 años. Y yo me planteé, ¿y cuánto le queda? ¿Y cuánto me queda? La vida es así, es rápida. La Biblia dice que es como agua que pasa. La Biblia dice que la vida es como una sombra. La Biblia dice que la vida es como neblina, aparece y desaparece. La Biblia dice que la vida es como la flor de la hierba, la cortan a la mañana y a la tarde se seca. Y ahora Jesús nos dice, hay que trabajar mientras el día dura. El día es corto, nuestra vida es corta, hermano. Amén. Hermano Bernardo hablábamos esta semana y cumplió 46. Y le dije, ahora hermano va a notar cómo la vida pasa más rápido a partir de esa edad. La vida es corta, hermano. Uno que tiene un poco de memoria dice, ya era tan joven. Hace 2 viernes atrás, el día 10, yo cumplí 43 años de creer en el Señor y seguir al Señor. Y yo puedo recordar el lugar y la dirección de la avenida y puedo recordar perfectamente el joven que me predicó y el mensaje que me dio y puedo recordar cómo esa tarde fui a la primera. Yo puedo recordar todo eso porque la vida es corta. La vida es corta. Y entonces dice el Señor, hay que servir, hay que hacer esas obras mientras el día dura. Es decir, mientras estoy vivo. Amén. Y ahora, pues si nos queda claro, lo
Capítulo 9 de Juan, entonces, versículo 4, la parte final dice: la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿A qué se refiere? Dice, cuando yo me muera, ya no puedo trabajar. Así es. No andan saliendo los muertos del cementerio a hacer un trabajo. Cuando yo me muera, cuando la noche llegue, ya nadie puede trabajar. Y de esto, hermanos, se trata el desafío que nos hace Dios, de ser obreros en su obra, de trabajar en su obra. Y ahora esto era todo la introducción del mensaje. Mi hermano Ale estaría preocupado que estoy hablando y no dije el título del mensaje. Pues ahora lo voy a decir. Pues ahora lo voy a decir, porque este es nuestro tema, hermano. Zánganos en la colmena y cristianos en la iglesia. Ese es el título de este mensaje, pero el mensaje no va a ser mucho más largo que esta introducción. Pero hablaremos de eso, de zánganos en la colmena, cristianos en la iglesia. ¿Qué es el zángano? En la colmena donde está ahí la abeja reina, el zángano sirve solamente para reproducirse, para hacer zanganitas, abejitas. El zángano no produce miel. El zángano no tiene un aguijón para defenderse o para atacar. El zángano solamente en la colmena cumple esa misión de reproducirse a través de la abeja reina. El zángano en la colmena cumple el papel de que todas las abejas trabajan para él. En otras palabras, que el zángano vive del esfuerzo de los demás. Y después que el zángano vive ahí un tiempo, las abejas ya se cansan de tanta vagancia y entonces las abejas lo decapitan, lo matan. O sea que tiene un destino, un final tremendo. Pero a veces el zángano se suicida. Cuando ve que hay mala onda en la colmena, que ya no está bien visto, el zángano se abre su vientre y se tira de la colmena y se mata. Es el final. Porque no tiene ninguna función más que hacer en la colmena. En la colmena está aburrido, ya no llama la atención de la abeja reina. Es uno así. Y en las iglesias, hermano, está lleno de gente así. Aburridos en las iglesias. No tienen motivación. Y están muertos espiritualmente. Muertos, no tienen vida a nivel espiritual. Y el zángano que vemos en la colmena, a veces vemos cristianos en las iglesias que van camino a una muerte espiritual, porque solo lo que han hecho es un trabajo para algún tiempo y luego ahí están. Abandonados en los bancos, fríos en el corazón, indiferente en cuanto a las cosas de Dios, y algunos duran un tiempo, el tiempo que les sostiene la religión que ellos se creen, pero después hasta se aburren de su propia religión y terminan muriéndose en la vida espiritual, terminan sacrificándose, yéndose al mundo y metiéndose en lo más bajo del pecado, donde en el pasado Dios los rescató. Es triste todo eso, hermano. ¿Y todo por qué? Porque llamaron, sintieron el llamado de Dios para ser obreros, para ser trabajadores, pero no quisieron entrar en acción, no quisieron transpirar en la obra, no quisieron comprometerse en la obra. Y entonces, para adorno, Dios no los quiere. Y ahí empiezan a recorrer el camino de su muerte espiritual. Esa es la explicación por la que vemos tantos cristianos aburridos en las congregaciones. No tienen ninguna clase de motivación. La palabra que los define
ellos es la palabra apatía. Apatía es una palabra compuesta. A significa sin y patía significa pasión. Y eso es lo que vemos en las iglesias llenas de cristianos que no tienen pasión, no tienen motivación para servir a Dios. Y allí entraron, hermanos, en el camino de su muerte espiritual. Lo que estamos hablando en esta mañana, ¿qué es el efecto que puede producir en mi vida? Este mensaje puede ser un mensaje ofensivo, quizás. Este mensaje puede ser un mensaje reflexivo que me invita a pensar y meditar qué estoy haciendo en mi vida. El profeta Ageo dijo 3 veces: meditad bien lo que estáis haciendo en vuestros caminos. Amén. Quizás sea un mensaje no ofensivo, puede ser un mensaje reflexivo. Amén. Lo que estoy diciendo en esta mañana puede ser un mensaje edificante, tal vez para algunos. Eso Amén. es lo que necesitaban. Amén. Eso me edifica. Puede ser este mensaje un mensaje desafiante, puede ser también. Depende del oído que usted ponga para Dios en esta mañana. Y depende cuánto va a abrir su corazón para la palabra de Dios. Amén. Lo que usted hace con su oído y su corazón es la clase de mensaje que va a recibir en esta mañana. Así es, pastor. Zánganos en la colmena. Cristianos en la iglesia. Ahora, en el mundo, ya bajamos de la colmena. En el mundo, el zángano es también el que vive del esfuerzo de los demás. En el mundo, el zángano es aquel hombre o aquella mujer que tienen la habilidad de eludir el trabajo. Allá hay trabajo, y ellos encuentran caminos por ahí por otro lado. Y usted le dice: hermano, mire que tengo un trabajo. Ay, no me asuste, no me diga así. Me va a dar un infarto. ¿Cómo que me gusta hacer un trabajo? Hay mucha gente hábil que no le gusta trabajar en esta vida. Y si no, vaya a hacer una tardecita ahí al Obelisco, al centro de Buenos Aires, lo va a encontrar por miles. Caminando, buscando un plan, una migaja del gobierno. No quieren trabajar. Mostraba la televisión esta semana. Ahí estaban todos esos cortando, ahí pidiendo comida y trabajo y todo. Y mostraban el cartel en un kiosco donde estaban buscando un vendedor ahí al lado de ellos. Ni uno solo entró a preguntar, dijo el dueño. Porque son zánganos, quieren vivir del esfuerzo de los demás. Pero esa cultura no puede reinar en la casa de Dios. Jesús dice: mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús dijo: me es necesario hacer las obras de mi Padre. Amén. Jesús era un hombre de acción. Jesús era un hombre de trabajo. Desde la niñez vio a José y la carpintería y las maderas y el aserrín y la viruta y esos aires de trabajo en el taller. Se crió en ese ambiente, y la gente que llegue aquí a nuestra congregación entrará en un ambiente de trabajo o entrará en un ambiente de perezosos. ¿Qué encontrará cuando vengan acá? Nosotros a veces no nos damos cuenta porque ya estamos adentro. La pregunta es: ¿qué encontrarán los de afuera cuando vienen acá? ¿Nos verán como grandes obreros, como gente sacrificada, comprometida con la causa de Cristo? ¿O cuando termina el último escalón dicen: hay un aire de pereza en este lugar? Hay muchos zánganos en la colmena, y hay, hermanos, cristianos así en las iglesias. Y nosotros no podemos ser así, porque Cristo no nos salvó para vacacionar. Cuando vayamos con Él, ese será el tiempo de nuestro descanso. Cuando me voy con Cristo, no quiero seguir descansando. Es decir, no es que no he hecho nada aquí en esta vida y ahora me voy con Cristo y sigo descansando allá. Aquellos hombres de Apocalipsis, entendemos que son hombres que van a vivir un tiempito más adelante. Dice que entrarán a la presencia del Señor y descansarán de sus obras. Ahí están las credenciales que han trabajado, que han servido al Señor y han dado su vida por el Señor. Tomaron en serio el camino de la fe. Y este
mensaje, hermano, cuando uno lee la Biblia sentimos ese sacudón. Amén. Y a veces sentimos hasta la voz de Dios que dice, toma en serio el camino de la fe. Toma en Amén. serio el camino del Señor. Amén. Y Dios nos habla de tantas maneras. Y en esas tantas maneras nos demuestra que nos ama. Amén. Y darnos oportunidades en su obra. Amén, pastor. Quiero llevarles un momento, no son muchos más los textos que me quedan hoy, pero quiero llevarles un momento a Isaías, por favor, el capítulo 35. Isaías, el capítulo 35. En los versículos 3 y 4. Cuando usted estudia el contexto, está hablando acerca del reino de Dios. Pero este texto que vamos a leer ahora, también en el Nuevo Testamento el escritor de los Hebreos usó buena parte de este texto. Observe cómo dice Isaías el capítulo 35, versículos 3 y 4. Así dice la palabra de Dios: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora, cuando Dios habló con Israel y les mostraba en el futuro el reino, donde el Mesías se estará sentado en el trono de David, Cristo Jesús es el Mesías. Y ahora, cuando Isaías escribió esto, eran días difíciles. Y entonces Isaías le dice al pueblo que tenían que fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 12, dice él en el versículo 12, dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es lo mismo que está diciendo Isaías aquí. Solo que el escritor a los Hebreos habla de rodillas paralizadas. Isaías habla de rodillas endebles. Quiere decir que son frágiles, son débiles. ¿Vieron cuando alguien se da un susto? Dicen: me temblaron las rodillas. Estoy ahí débil, frágil. Y eso es lo que nos pasa a veces como iglesia, que no estamos pisando firme. Las rodillas no están funcionando bien. Son rodillas frágiles, endebles, débiles. Y nos cuesta mantenernos de pie en el camino del Señor. Y entonces el profeta Isaías dice: hay que fortalecer esas rodillas. El escritor a los Hebreos dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El escritor a los Hebreos va más profundo, dice: pongan en acción esas rodillas. Nosotros nos reímos un poco acá porque con los varones nos estamos juntando los jueves para orar. Y doblamos rodillas, y cuando doblamos suena todo ahí, ¿no? Los meniscos, no sé qué es lo que suena. Pero a veces esos sonidos es porque no estamos muy acostumbrados a ese ejercicio. Y a veces nosotros no estamos muy acostumbrados al ejercicio de la fe. Porque la fe produce una vida firme. Amén. La fe produce una vida inamovible. La fe, hermano, es sacudida por vientos y tormentas y lluvia, pero yo estoy firme. Amén, pastor. La fe es muy importante, por eso dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora dice Isaías: tenemos que fortalecer nuestras rodillas endebles, y habla de las manos cansadas. Y el escritor a los Hebreos habla de manos caídas. Y eso, pensando en la obra de Dios, hay una huelga de manos caídas. Hay hombres y mujeres en las iglesias que han sido obreros del Señor, pero entraron en huelga, ya no están produciendo, sus manos están caídas. Hay que volver a ponerlas en acción, porque todavía no es la hora del descanso. Cuando Cristo venga o Él nos llame a su
presencia, ahí descansaremos de nuestras obras. Esta etapa que vivimos es la que Jesús nos exhortó diciendo: yo trabajo porque mi Padre trabaja. Y deberíamos decir nosotros: yo trabajo porque Jesús trabaja. Amén. Algunos de ustedes más nuevos dicen: ¿dónde trabaja Jesús? La Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Amén. Es lo que la Biblia dice. Ahí tiene mucho trabajo con nosotros. Amén. Porque todavía le estamos dando mucho dolor de cabeza al Señor. Y Él está ahí trabajando, intercediendo por nosotros. En esa lucha diaria de darnos fuerza, porque somos gente que nos desanimamos. Observe la palabra que usa Isaías aquí en el verso 4. Dice: decid a los de corazón apocado. ¿Qué es un corazón apocado? Es un corazón desalentado, desanimado. Un corazón apocado es un corazón que no tiene energía para trabajar. Isaías dice: decid a ellos, esforzaos, no temáis. En otras palabras, vamos a servir al Señor, vamos a hacer algo grande para Dios, vamos a poner nuestras manos en la obra de Dios, vamos a poner las manos en el arado. Hay que hablarle a los abocados de corazón. No dicen que hay que criticarlos, no dicen que hay que juzgarlos, no dicen que hay que expulsarlos de la iglesia. Dice la Biblia: hay que decirles que hay que esforzarse. Amén. Hay que esforzarse. Para criticar, todos somos buenos. Para animar a otros, no somos buenos. Pero la Biblia dice: hay que hablarles a los de corazón apocado. El libro de Deuteronomio usa una palabra más extraña, la palabra pusilánime. Pusilánime es una persona desanimada. No es una persona de doble ánimo, que hoy tiene ganas de trabajar y le dice: mañana a las 5 de la mañana me tiene ahí de pie como un soldado. Son las 5 de la tarde y no aparece. Y dice: no, que me desanimé, estaba un poco frío a la mañana. Pero aquel que no es pusilánime, ese está firme, dice: aquí estoy en la obra de Dios y me meto en la obra de Dios. Y Dios nos ha confiado a nosotros, hermanos, el mensaje de la predicación del Evangelio. Amén. Solamente para que tengan en cuenta, hay un texto en el libro del Cantar de los Cantares. Dice la mujer allí, dice: aquella viña que era mía, no la cuidé. Y ella está lamentándose delante de sus hermanos. A ella se le confió una viña y ella hizo un montón de cosas, muchas cosas hacía, pero lo más importante, que era atender su viña, ella se lamenta diciendo: la viña que era mía, no la cuidé. Y a veces en la vida de iglesia, hermanos, miramos qué hacen los de la iglesia de allá a la vuelta, qué hacen de los de la iglesia del otro lado de la General Paz, qué hacen las iglesias de la provincia, y pasamos viendo todas las iglesias, pero la que era mía no la cuidé. Mi vida no la cuidé, no puse atención en mi vida. Viví mirando a otros, señalando a otros, criticando a otros y no me ocupé de mi vida. Dice la mujer: la viña que era mía, no la cuidé. Dios nos puso en este lugar. Esto no fue un accidente. Todos los que venimos a este lugar es porque Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Dios tiene un programa para nosotros. ¿Y qué parte de ese plan somos nosotros? ¿Qué parte de ese programa? No fue el azar los que nos reunió aquí bajo este nombre de Iglesia Bautista Maranata. Dios nos trajo aquí. Y mire de qué lugares tan distantes que nos trajo. Porque Él tiene un plan para nosotros. Y yo tengo que meter las manos en la obra. Porque no quiero ser como el zángano en la colmena. Yo quiero ser un obrero en la casa de Dios. Un trabajador en la casa de Dios. Y ahora el último texto que vamos a analizar y vamos a terminar. Pero antes le digo esto de Isaías. Dice que nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Estas palabras me huelen a Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 22:12 dijo Jesús, dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. Lo mismo que dice Isaías.
Dios es recompensador de nuestro trabajo. Hebreos 6:10 habla, hermano, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él es recompensador. Amén. Él no se olvida del fruto de nuestro trabajo. Dios está atento a todo lo que nosotros hacemos. Dios dice, no quiero los zánganos de la colmena en la iglesia quiero obreros, hombres y mujeres que trabajan. Y este texto que vamos a leer ahora, para terminar, es el que lo explica todo. Observe allí, 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 15. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo primero que vamos a mirar es la frase que dice, procura con diligencia. Esa expresión nos habla de una urgencia, de algo que debe hacerse rápido, de algo que debemos darle un sentido de acelerado, de ágil. Procura con diligencia. No es algo que se puede dejar para mañana, es algo que debemos hacer hoy. Es algo que no se puede postergar, que no se puede dejar esperar. Procura con diligencia. Nos están hablando de la necesidad de un esfuerzo. Ayer, aquí hermana Naviana leyó en el frente un texto que decía, esfuérzate y sé muy valiente. De eso se trata. Así es, pastor. Procura con diligencia, se trata de eso, de esforzarnos y ser valiente. Ese texto continuaba diciendo, no temas, no desmayes, no te preocupes por el desafío que es grande, tú solo esfuérzate y sé valiente y Dios va a hacer todo lo otro. Amén. Dirían los chicos de la calle, esa es la actitud. Así es, pastor. Esa es la actitud, esforzarse y ser valiente. Esta palabra procura con diligencia quiere decir, muestra la conducta de ser fervoroso, muestra la conducta de ser entusiasta. Lo opuesto sería, no seas tibio, sé fervoroso en la obra de Dios. Que tu espíritu contagioso sea de ánimo, que tu espíritu contagioso sea una invitación a otros para trabajar, no para abandonar, sino para mantenernos más unidos y ser buenos obreros del Señor. Procura con diligencia. No deje eso para mañana. No se olvide de eso. Es algo urgente. Necesitamos hoy. ¿Qué cosa? Dice, presentarte delante de Dios. Lo que esa frase, hermanos, significa es que tenemos que tomar conciencia cada uno de que un día tenemos que dar cuenta de nuestras obras. Se lo dije hace un rato, cuando estemos delante del Señor presentaremos obras de oro, plata y piedras preciosas, o nos presentaremos ante el Señor con las cenizas de las obras de heno, madera y hojarasca que hemos hecho. Eso significa obras sin ningún valor, de poca importancia. Hermanos, tenemos que tomar conciencia que vamos a estar delante de Dios y cada uno presentará las obras que ha hecho para Dios. Amén. Y esto para mí es una invitación a despertarme, a reaccionar. Si voy a estar delante de Dios. Porque Jesús dijo, la noche viene. Y como yo les dije, ya una persona de mi edad, la noche va a venir pronto. ¿Cuándo va a venir? Si yo estuviera bien, ¿cuántos años más podré vivir? ¿10 años más? ¿Llegaré a los 75? La noche viene pronto. Y hermano, este es el tiempo para trabajar. Amén. Sabiendo que pronto vamos a estar delante del Señor.
Y hermanos, solamente esto no se trata de atemorizarnos, nada, sino de tomar conciencia que estamos en la obra de Dios. Es un privilegio estar en la obra de Dios. Amén. Ustedes y yo somos indignos, pero Dios nos ha premiado poniéndonos en su obra a trabajar. Yo no quiero desperdiciar esa oportunidad. Yo no quiero desperdiciar esa oportunidad. Dice, presentarte delante de Dios. Imagina, hermano, que estamos bajo la mirada de Dios, bajo la lupa de Dios. Si alguna vez usted tuvo una lupa en su mano y la pone sobre un libro, y cómo se agrandan las letras, ¿no? Y nosotros, nuestras obras están bajo la lupa de Dios. Dios la está mirando con atención. Hermanos, ¿qué clase de obra estamos haciendo para nuestro Salvador? Porque nuestro texto dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Esa palabra aprobado es utilizada en la Biblia, hermanos, para decirnos algo que ha sido aceptado. La palabra aprobado tiene la idea de algo que fue puesto a prueba y fue aprobado. Salió bien. El apóstol Pablo usa una palabra griega, es la palabra dókimos. Esa palabra quiere decir eso, algo que fue sometido a prueba y salió bien. Pero Pablo usa la otra palabra también, la palabra adókimos, que significa no aprobado. Cuando termina el capítulo 9 de 1 Corintios, en el verso 27 dice Pablo, no sea cosa que habiendo sido heraldo para otros, venga yo a ser eliminado. Esa palabra eliminado es la palabra no aprobado, que significa algo dado por malo. Y cuando yo me presente con mis obras delante de Dios, y Dios ponga su lupa, ¿estarán mis obras aprobadas o será algo dado por malo? Todo este pasaje, hermano, es una invitación para personas que deben lucir el overol. El mundo ama las pasarelas, las alfombras rojas. Las mujeres con sus joyas y sus vestidos largos desfilan y cosechan aplausos en las pasarelas. Luego viene el turno de los hombres con sus trajes y con sus elegantes y se pasean y cosechan aplausos. Pero este mensaje no es para esa gente, este mensaje es para la gente de overol, los del mameluco, que usaban los mecánicos, que usaban los trabajadores. Este mensaje es para gente que quiera lucir su traje de obrero del Señor, un trabajador del Señor. Cuando Pablo usa la palabra aquí como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, la palabra que se puede traducir es la palabra artesano. ¿Conoce usted un artesano? Ese es un obrero. Hay diferentes clases de artesanos. Están aquellos que buscan el barro, la arcilla y trabajan y hacen hermosas vasijas. Hay otros artesanos, hermanos, que usan hilos y perlitas y cositas ahí con una aguja ahí que hay que tener un ojo, ¿no? Para hilvanar todos esos. Miren, los artesanos que hacen los trajes de las comparsas, de las morenadas, del tinco, y tienen que poner perlita por perlita y cosas. ¿Cuánto trabajo todo eso, no? Para una actividad mundana. Pero usted y yo necesitamos ser obreros, artesanos del Señor. Gente que hace el trabajo de una manera que queda a la perfección. ¿Acaso nunca tomó usted un jean o alguna de las prendas y después que hizo sonar la aguja, esta costura es perfecta? Se nota que la hice yo, ¿no? Y usted está contento con su trabajo. Así tenemos que ser para Dios. Un trabajo perfecto. Un trabajo que tenga nuestro sello de gratitud a Cristo, porque Él nos salvó, porque Él nos dio la vida eterna. Y entonces yo trabajo en su obra como un obrero, como un artesano. Porque como bien citó nuestro hermano Omar en esta mañana, un pecador como yo necesitaba de un gran Salvador como Cristo. Amén. Y si Él me salvó, yo quiero ser su obrero. Amén.
No quiero ser un zángano en la colmena. No quiero ser esa clase de cristiano en la iglesia. Yo quiero ser un hombre. Y las mujeres deberían aspirar al obrero. Obreros y obreras del Señor, aquí, Amén. trabajando para nuestro Salvador. Ahora, el ser un obrero es un oficio. Y nosotros tenemos que aprender ese oficio de trabajar para Dios. Ese oficio no lo aprendemos con las revistas de modas del mundo. El oficio de un obrero de Dios lo aprendemos en las páginas de la Biblia. Ellas nos enseñan cómo ser un buen obrero del Señor. No quiero ser un obrero descalificado. ¿Y sabe qué, hermano? Esta carrera, que es la vida cristiana que tenemos por delante, pronto se va a terminar, porque Cristo vendrá. Amén. Y esta palabra que está en mi espalda, Maranata, cada reunión nos recuerda que Cristo viene y viene pronto. Amén. La meta nuestra ya está cercana. Las hojas del almanaque caen con rapidez cada día. Los tiempos se aceleran. Cristo viene. Vamos a su encuentro. Vamos a estar en su presencia. Como zánganos o como obreros que no tienen de qué avergonzarse. ¿Cuál será nuestro rostro en la comunidad? ¿Tendremos cara de abeja o tendremos cara de obreros que no tienen de qué avergonzarse? Hoy cada uno de nosotros tiene esa respuesta. Mientras tanto, yo me voy a bajar de este púlpito diciendo las palabras que Pablo le dijo a su discípulo Timoteo. Dice, yo te aconsejo, dice Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén, pastor. No se quede, no es tiempo de timidez, no es tiempo de manos caídas, no es tiempo de rodillas paralizadas, no es tiempo para que impere el desaliento, es el tiempo de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Cuando creímos en Cristo se encendió esa llama santa y luego nuestro descuido, nuestro estilo de vida carnal, mundano, la experiencia que hemos tenido en el mundo ha hecho que nuestras vidas sean cenizas y hay que agitar esa ceniza. ¿Cuándo? Hoy es el día de agitar esas cenizas y hacerlo con insistencia hasta que el fuego de Dios vuelva a aparecer en nuestra vida. Amén. Cuando el fuego de Dios aparece en nosotros, ya no seremos fríos, ya no seremos tibios, seremos obreros calificados y no tendremos nada que ver con los zánganos de la colmena. Vamos a ser verdaderos cristianos que trabajan, transpiran, viven, luchan para que nuestro Salvador Jesucristo sea glorificado. Aquí les comparto en esta mañana todo un tema que nos invita a una enorme reflexión. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Hace cuánto tiempo que Dios no ve nuestro sudor en su obra? ¿Hace cuánto tiempo que hemos dejado que nuestras rodillas estén inactivas, paralizadas? ¿Hace cuánto tiempo hemos dejado nuestras manos caídas y no las hemos vuelto a poner en acción? Pero este mensaje que hoy puede sacudir mi vida es toda una invitación para volverme a poner en overol y ser un buen obrero, una buena obrera en la obra del Señor. Bueno, que Dios bendiga su palabra en esta mañana, hermanos, y que Dios bendiga sus vidas. Amén.